Ya, buenos días, estimados estudiantes. El tema que toca hacer hoy es fracturas. ¿Por qué estudiamos fracturas en ingeniería petrolera? Bueno, hay dos puntos de vista. El punto de vista de los ingenieros geólogos e ingenieros de reservorio. Estos profesionales trabajan juntos porque se encargan de la administración técnica de un yacimiento. Aquí les estoy mostrando un yacimiento, un campo petrolífero con dos yacimientos, con dos reservorios. Este primer reservorio es de areniscas, como en Bolivia generalmente los reservorios son clásticos, son de areniscas. Y este segundo reservorio. Entonces, este primer reservorio tiene una porosidad primaria. La porosidad primaria son los espacios vacíos que quedan en una arenisca cuando se ha litificado. Esos espacios vacíos son entre comillas. Y eso se denomina porosidad primaria, que puede estar en 18, 20, 22%. Esas son porosidades buenas, pero por alguna razón podría ser afectada, especialmente por la diagénesis, esta porosidad primaria, y puede ser un poco más baja y no conveniente para la producción. Y este otro yacimiento puede tener porosidad primaria, pero adicionalmente puede tener fracturamiento. Y las fracturas se llaman porosidad secundaria. Ese fracturamiento ayuda a la porosidad primaria en incrementar la porosidad y la permeabilidad del yacimiento, porque interconecta la porosidad primaria y el yacimiento mejora en calidad de producción. O sea, existe un mejor performance de la producción, mejores caudales. Por lo tanto, a estos dos profesionales como que les conviene que haya fracturamiento en, en un reservorio, porque sus bonos, crece la producción y sus bonos de los profesionales estos crecen. Vamos a la otra parte, al ingeniero de perforación. El ingeniero de perforación, cuando trabaja en pozos exploratorios, básicamente no conoce lo que va a perforar. Entonces, como primera medida diremos que un pozo se perfora con un lodo de perforación que puede ser en base a agua o en base a aceite. Pero cualquier tipo de lodo tiene que entrar por esta tubería, llegar al arreglo de perforación y salir por el trépano. Los trépanos tienen unos orificios pequeños que se llaman jets y por ahí sale el trépano, perfora y sale el lodo por este espacio anular, limpiando el pozo, sacando los recortes después de la perforación. ¿Qué pasa cuando un yacimiento o una zona o una arenisca tiene fracturamiento? Hay un inminente peligro de que el lodo de perforación
en lugar de retornar por el espacio anular, se vaya hacia la formación por estas fracturas. Y si son bastantes las fracturas, inclusive puede bajar el nivel del lodo a tal punto que ya no hace soporte a las paredes del pozo. Y en ese caso, estas paredes se derrumban y aprisionan la herramienta. Si a una altura de que estamos perforando, se pierde el pozo, por ejemplo, cuando ya hemos gastado 8 millones de dólares, perder 8 millones de dólares en un pozo es tremendo para una compañía petrolera. Por lo tanto, el pozo avisa. Cuando empieza a perder lodo, inmediatamente se debe preparar un lodo de auxilio, pero con obturante en el cajón preparador, y luego que va al cajón chupador, se le pone obturante que consiste en carbonato de calcio o mica y a veces hasta chala de arroz. Entonces, con uno de esos elementos que se utiliza con obturante, el lodo va a ir a tapar todas las fracturas y se paraliza la perforación y se empieza a circular hasta que normalice el pozo. Una vez normalizado, se continúa con los cuidados necesarios echando de rato en rato obturante hasta que finalmente se normaliza el lodo y la perforación. Por eso es que al ingeniero de perforación no le gustan las fracturas y debe tener muchísimo cuidado al atravesar paquetes arenosos que pueden causarle problemas. Entonces, resumiendo, nosotros al dar esta materia, qué tipos de fracturas, cómo se presentan las fracturas, estamos alertando a todos los ingenieros cómo en un yacimiento pueden presentarse las fracturas. Continuamos con nuestro tema que se llama diaclasas y fracturas. Quiero hacerles notar que diaclasas y fracturas tienen una diferencia, pero muy sutil, muy sutil. Por lo tanto, no explico esa situación porque para los ingenieros petroleros, diaclasas son fracturas o fracturas son diaclasas. No hay ningún problema porque nosotros esto lo aplicamos mecánicamente. No hacemos casi ningún estudio respecto de esta situación, de diferenciar estos términos. Entonces, vamos a decir que fracturas viene del latín fractus, que significa rotura. Son superficies a lo largo de las cuales las rocas o minerales se han roto. Estas fracturas son, desde luego, superficie a lo largo de las cuales el material ha perdido cohesión. Perder cohesión significa romperse a nivel de los minerales individuales. Quiero explicar, antes de continuar, que hay dos tipos de fracturas. Este tipo de fractura que estoy indicando acá, se produce la fractura y los bloquecitos se separan. Y a eso se llama fractura de extensión, cuando existe la fractura y los bloques se separan. En cambio, este y este, se produce la fractura y uno de los bloques desliza sobre la superficie de la fractura, no se separa. Y a eso se llama fractura de cizalla.
Otra fractura de cizalla está aquí, donde se produce la fractura y el otro bloque desliza paralelamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Hay que hacer notar que estas separaciones, estos deslizamientos en las fracturas son de pocos centímetros, porque si fuese de 1 metro, por ejemplo, ya sería falla. Entonces hay que tener cuidado. Las fracturas se dice que son roturas sin movimiento de bloques, pero eso tampoco es verdad porque hay un ligero movimiento, pero no es, no es muy notable. Entonces, esta fractura de extensión es fractura modo 1. Y la fractura de cizalla, que el borde de la fractura se desliza perpendicularmente, es fractura de cizalla modo 2. Y cuando la fractura de cizalla al límite de la fractura es paralela, o baja o sube, moviéndose un poquito, se llama fractura modo 3. Existe también una fractura que combina la extensión y la cizalla. Se llama fractura de extensión oblicua. Eso es cuando tiene un desplazamiento paralelo y perpendicular a la superficie de la fractura. En realidad va diagonalmente. Se abre un poquito y va diagonalmente. También se llama fractura modo mixto. Las fracturas diríamos que son estructuras de primer orden porque dentro de los rasgos geológicos diría que casi en todos los afloramientos existen fracturas. Aquí nosotros vamos a enfatizar el estudio de las fracturas a la escala del afloramiento. ¿Qué se debe hacer para investigar el fracturamiento? 1. Hay que ver la distribución y geometría del sistema de fracturas. 2. Hay que estudiar los rasgos de las superficies de las fracturas. 3. El tiempo relativo de formación de fracturas diferentes. ¿Qué fractura se produjo primero? ¿Qué fractura se produjo después? Y 4. La relación geométrica de fracturas a otras estructuras. ¿Qué pasa con las fracturas relacionadas a fallas, relacionadas a pliegues? Entonces vamos a ver sistemas de diaclasas y fracturas en estos 4 bloques diagrama. Quiero hacerles notar que en geología, cuando los gráficos están representados en tercera dimensión, como estoy mostrando aquí, se llama bloque diagrama. Entonces, aquí hay una cantidad de fracturamiento. Y estoy hablando de A. A se llaman diaclasas sistemáticas. Pero ¿qué deben tener las diaclasas sistemáticas para llamarse así? Debe tener una geometría groseramente planar, o sea, las fracturas deben ser planas. Las orientaciones deben ser paralelas y regulares. Y los espaciamientos también deben ser regulares. Un ejemplo, si aquí mide 2 metros, aquí también debe medir 2 metros, 2 metros, 2 metros, y así se llamarán diaclasas sistemáticas. Pero hay que hacer notar que en geología las medidas no son exactas. Aquí podrá haber 2 metros y aquí 2,02, 2,01. Por eso no significa que no sea un espaciamiento regular. Vamos a ver
B se llama esto que estoy indicando diaclasa no sistemática. ¿En qué consiste esa diaclasa o fractura? En que estas fracturas son totalmente irregulares, Pero la práctica en el campo lo dice que estas fracturas irregulares terminan en fracturas sistemáticas, como yo estoy mostrando. Vamos a C, que es una zona de diaclasas. Si ustedes se fijan, A y C pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. En A estamos hablando del conjunto de diaclasas. En C estamos hablando de una diaclasa individual. ¿Qué quiere decir eso? Zona de diaclasas. Son fracturas o diaclasas que están muy cerquitas unas de otras y que desde arriba, a vuelo de pájaro, desde un helicóptero, se ven como si fuese una zona, como si fuese una sola diaclasa, porque están muy pegaditas unas de otras. Entonces, en este caso, para diferenciar de A, aquí hay una zona de diaclasas, otra zona, otra zona. 3 zonas de diaclasas. En cambio, en A, todo el conjunto se llama diaclasa sistemática. Esa es la diferencia. Pasamos a D. D es un sistema de diaclasas. Pero para hablar del sistema de diaclasas, primero tenemos que tener el concepto de juego de diaclasas. Juego de diaclasas es, como estoy indicando, estas fracturas en rojo. ¿Cómo están estas fracturas en rojo? Tienen la misma dirección, o sea, son paralelas, pero no necesariamente pueden tener el espaciamiento regular. Lo mismo que estas diaclasas azules o fracturas azules tienen el mismo rumbo, la misma orientación, pero pueden estar a distinto espaciamiento. Entonces, en un terreno, para que se llame sistema de diaclasas, tienen que haber por lo menos 2 juegos de diaclasas conjugados, como en este caso. Hay un juego y el otro juego está transversal, no necesariamente a 90 grados. Eso hay que tener cuidado. Vamos a ver otro tipo de fracturas. Existen fracturas de rumbo y buzamiento. Eso voy a explicar en una lámina que tengo más tarde. Fracturas transversales, diagonales u oblicuas. Ya les muestro. Diaclasas en hoja laminadas o de exfoliación, que les mostraré inmediatamente. Diaclasas columnares. Vetas, esto no tengo una gráfica, pero quiero hacer notar como cultura de nosotros bolivianos que vetas son fracturas de extensión. Quiere decir que se ha producido la fractura y ha habido una apertura. Y en esa apertura han aprovechado los minerales económicamente ricos para rellenar. Y por eso existen en Bolivia las vetas de estaño, vetas de casiterita, que el mineral es estaño, y vetas de wolframita. Wolframita es el mineral y el metal sería wolfram. Vetas de oro. Luego tenemos las fracturas pinadas o forma de pluma que les muestro luego y fracturas gas en S o en Z. Vamos a ver todas estas fracturas. Aquí están las fracturas transversales y diagonales. Se llaman transversales porque la fractura tiene alto ángulo. Está cerca de los 80, 85 grados.
Mientras que las fracturas diagonales u oblicuas tienen ángulos bajos. Estas diagonales u oblicuas con el tiempo, porque esto sigue teniendo los pesos, la sobrecarga, pueden crecer hasta un límite que es la lutita. Esto es arenisca versus lutita. Entonces, ambas fracturas terminarán necesariamente en la lutita si crece. Pasamos a las diaclasas o fracturas en hoja, laminadas o de exfoliación. Estas fracturas que son casi como paralelas, pero hacen una curvatura y están presentes generalmente en rocas ígneas. Pasamos. Esta es una fotografía para mostrar los sistemas o juegos de diaclasas. Bueno, el conjunto sería sistemas de diaclasas, pero aquí pueden haber unos 2 hasta 3 juegos de fracturas. Ustedes con calma pueden pintar algunas fracturas con amarillo, otras con verde y así darse cuenta cuántos juegos hay. Esta fotografía muestra diaclasas de diferentes orientaciones, pero que terminan en esta parece que es lutita. Aquí está la fractura que sería la diagonal y estas serían transversales, pero no se ve muy bien la fotografía. Esta litología está confinada con estos dos tipos de roca. Aquí están las fracturas pinadas. Las fracturas pinadas generalmente se presentan cuando existe una falla de rumbo. Estas que resultan siendo ser secundarias serían las fracturas pinadas y aquí también. Y estas fracturas nos indican, están asociadas al movimiento de este bloque. ¿Cómo? Aquí está la falla y las fracturas hacen una especie de flechita con la falla principal y esa flecha indica la flecha que está indicando el movimiento de este bloque. Lo mismo pasa aquí. Fíjense, el bloque se está moviendo para allá, pero están apuntando estas fracturitas en el sentido que se mueve el bloque. Y aquí tenemos las fracturas gas. Las fracturas gas son de extensión. Estas fracturas que están de color blanco han sido rellenadas seguramente por cuarzo. Ahí están las fracturas en color blanco, son las fracturas gas. Se dice fracturas Z cuando las fracturas están orientadas en el sentido de las agujas del reloj. Probablemente son estas. Y fracturas S cuando las fracturas están orientadas en contra del movimiento del reloj. Esta, por ejemplo. Entonces, estas serían fracturas en S, que son gas, S, y estas fracturas gas, pero Z. Las diaclasas columnares. Esto preferentemente, no preferentemente, sino en general se presentan en rocas ígneas. En este caso, este conjunto es andesita y aquí están las fracturas columnares. Si hago un corte así, las bases van a ser vistos en planta como diaclasas, es decir, hexagonales o pentagonales. Esta es una andesita y esto está ubicado en el Monumento Nacional Post-Paile del Diablo. Esto es en California, en un parque de California. Ahora vamos a ver geometría del sistema de fracturas.
Para conocer el origen de las fracturas en las rocas, se deben coleccionar datos de cada juego de fracturas que incluye orientación de las fracturas, escala de las fracturas. Escala se refiere al tamaño de las fracturas. Espaciamiento de las fracturas. Cada cuántos metros o centímetros está una fractura detrás de la otra. Y su relación a la litología y al espesor de la capa. O sea, el espaciamiento de fracturas depende de la litología y el espesor de capa. Y el modelo espacial y su distribución. Vamos a hablar de la orientación de las fracturas. La orientación de las fracturas puede ayudarnos en identificar juegos de fracturas e inferir la orientación y el alcance de las fuerzas tectónicas que produjeron las fracturas. Inferir quiere decir deducir. En general, se recolectan orientaciones representativas de los principales juegos de fractura en cada afloramiento a lo largo de un área grande. Y esto nos sirve de base en parte sobre la consistencia de orientación para correlacionar juegos de fracturas de un afloramiento a otro. Vamos a hacer un ejercicio práctico de esta orientación de las fracturas para tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe recolectar el rumbo de las fracturas, pero en forma de azimut, de un área determinada. Se deben sacar los porcentajes de cada juego de fracturas y luego graficar en una red de Close. Esta es una red de Close. Aquí está el norte con 0 grados y aquí va 10, 20, 30, etcétera, hasta 90. Seguimos 90, 100, 110 hasta 180. 180 hasta 270. Cada 10 grados hasta 360. Estos son los rangos de las direcciones o rumbos que vamos a graficar. Y en estos círculos concéntricos vamos a graficar el porcentaje de una orientación dada. Por ejemplo, aquí está 4, 8, 12, 16 y 20. Pero esto no puede ser limitativo a estos valores. Este solamente es un ejemplo. Si ustedes tienen más valores, aquí podrían cambiar esto que no sea 4, que sea 5, 10, 15, 20, 25. Si les falta, se podría añadir un círculo más para 30, etc. Esto uno lo debe manejar en función de lo que está, de los datos que uno tiene. ¿Cómo se toman los datos? Yo les había indicado que en general en las estructuras y en las fallas se toma la dirección del buzamiento tomando una brújula con este pin en este sentido, o sea, perpendicular a esto. Pero en el caso de las fracturas, para este tema estadístico, se puede utilizar de esta forma la brújula. Por ejemplo, si como el campo es grande y uno no sabe en realidad si está midiendo exactamente
paralelamente, todo eso, es difícil ver en el campo eso. Uno toma este dato con la pínula para allá y este dato con la pínula para allá me da 0,49 grados el rumbo de esta fractura. Y yo sigo tomando mis datos, resulta que esta otra fractura tomo con la pínula para acá. ¿Qué me va a dar? Un resultado parecido a este, pero en el otro lado de la brújula. O sea, más o menos como 180 más. Obviamente no va a ser exacto porque las fracturas no son paralelas como hacer paralelas con escuadra. La naturaleza es así caprichosa. Entonces, esto me puede dar 227 grados. Pero si ustedes ven, estamos hablando de la misma dirección, pero solamente tomado con la brújula azimutalmente con la pínula para el otro lado. Y es por eso que el ejemplo que les voy a dar, este ejemplo tiene 25 datos, pero en realidad no se hace el trabajo con 25 datos. Generalmente se debe hacer con 500, 700 datos. Es estadística la cosa. Tampoco hay que exagerar en los datos, porque puede llevarles a distorsiones. Entonces, he tomado estos datos y me he hecho una tablita de esta forma. Aquí está la brújula, lo he graficado de 0 a 10 con su correspondiente de 180 a 90, o sea, con el otro lado de la brújula. Igual aquí, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, así hasta 170 a 180. El correspondiente de esto es 350 a 360. Está en el norte, esto está en el sur. Y así sucesivamente. Entonces, he hecho mi estadística. Por ejemplo, 215, solamente trabajo con las direcciones, con el primer dato de 215. Este segundo, que es el buzamiento, no lo tomo en cuenta para nada, pero siempre se toma el buzamiento. Pero para graficar mis direcciones del rumbo, solamente tomo en cuenta este primer dato. A ver, veamos. 215 está entre 210 y 220, ¿no es cierto? Entonces he pintado de amarillo. ¿Cuál es su recíproco del otro lado? Es 30 y 40. Veo que aquí está 0,38, está entre 30 y 40. Entonces, así he ido pintando en amarillo todos los correspondientes y he sumado que los amarillos dan 5 datos. Los verdes dan 4 datos. Estos naranjas dan 3 datos. Los azules, aquí había habido un solo dato. El gris da 3 datos y así sucesivamente, donde todos estos datos tienen que sumar 25. Entonces hago la regla de 3 simple. 25 es a 100%, o diré 100% es, no, perdón, 25 datos son 100%. 5 datos es X, por lo tanto, 5% dividido entre 25 me da 20%. 4% dividido entre 25 me da 16. 3% dividido entre 25 me da 12. Aquí me da 4%, aquí me da 12%, aquí 8%, 12, 8 y 8. Entonces, estos porcentajes con estos valores tengo que plotear en la red de Clos. Aquí está. El amarillo me dice que es 20%.
lo máximo. ¿Dónde está el 20%? Está entre 30 y 40. El verde, 16%. 16%. Me dice que está entre 40 y 50. El 3, este naranja fuerte, 12%. Aquí está. 4, 8, 12%. Este, 100, entre 100 y 110. Está entre 100 y 110. A ver, me voy a fijar qué color es entre 100 y 110. Ah, está el gris. El gris está entre 100 y 110, que es 12%. Luego viene este dato con 8%, otra vez 12. Entonces, como yo ya tengo este lado, tengo que hacer sus recíprocos y pintar, por ejemplo, de 30 a 40, tengo que pintar 210 a 220. Todo esto con un solo color. Lo mismo el recíproco de este de 40 a 50 es 230 a 220. El recíproco de este es este. El recíproco de este. Y así se me va formando la roseta. Este es el resultado. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense que todas las fracturas, la mayor cantidad de fracturas, están alineadas en este sentido norte-este. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué fue? Porque los esfuerzos que son perpendiculares a esta dirección están en rojo. O sea, los esfuerzos que han generado esta cantidad de fracturas en este sentido han sido las flechas rojas que serían noroeste, sureste. Para eso sirve, señores, este trabajo de hacer la roseta. Aquí tenemos, esto está en el libro, una orientación de las fracturas en carbón. De la mitad de esta línea para acá está en carbón. Fíjense que en el carbón tiene muy disperso, las fracturas son dispersas por todo lado. Es medio difícil decir, pero sin embargo se puede decir que en el carbón esta es la dirección predominante y esto es lo que ha ocasionado el empuje o la compresión. Y esto es en lutita. Fíjense que la lutita es más noble, las fracturas se alinean bastante bien. Aquí se nota bien que la dirección predominante es esta y la dirección del esfuerzo es este, perpendicular a esto. Escala y forma de las fracturas. Para hablar de la escala y la forma de las fracturas, quiero decirles que esto es vista en planta. Esta vista en planta es como la fotografía que les mostré, como esto. Solamente que aquí solamente aparecen dos tipos de fracturas. En cambio aquí les estoy mostrando todas las posibilidades. ¿Cuáles son? Esta. Hay diaclasas rectas, como en la fotografía. Puede haber, como en B, una diaclasa recta que al final se curva. Puede haber también aquí, como en C, una diaclasa que se bifurca, que se ramifica en dos. En D, dos diaclasas superpuestas. Fíjense que aquí medio que quiere hacer perpendicular como aquí, pero son diaclasas superpuestas. Aquí, una diaclasa curva que intersecta a la otra casi perpendicular, en esta partecita perpendicular. En F tenemos una diaclasa curva que intersecta la recta casi en forma paralela. En G tenemos diaclasa que termina en una serie de fracturas
en echelón. Echelón quiere decir, por si acaso, escalonado. Ya más tarde voy a explicar mejor este término que siempre los franceses utilizan y han difundido todo este término de echelón y ahora todos utilizamos. Escalonado. Otras formas de fracturas. Hay una forma groseramente circular a elíptica donde un eje de la fractura es más grande que, o sea, el eje mayor es más grande que el eje menor. Esto sucede en rocas uniformes, como el granito, arcillita, intercalación de estratos delgados. No me gusta mucho utilizar el término, es como si se cortara una cebolla, las capas de una cebolla, pero no me gusta ese término porque es de cocina, pero en el libro está así. Las fracturas transversales o diagonales que ya les había mostrado hace rato, se presentan en rocas con propiedades físicas opuestas, tales como intercalación de arenisca y lutita. Esto ya mostré anteriormente. Pero en este caso, adicionalmente, les comunico que estas fracturas, cuando son subparalelas, son de mayor longitud y que pueden seguir creciendo. Pero las fracturas en estas areniscas que están confinadas a lutitas, generalmente van a terminar en la lutita. Por alguna razón, las fracturas no traspasan la lutita. Eso es en general. Cuando están fracturas confinadas, no traspasan a la otra roca. Vamos a ver un poco de la escala de diaclasas. En un juego de diaclasas dado, las trazas de diaclasas individuales o zonas de diaclasa alcanzan una longitud desde pocos centímetros a muchos metros. Pero también pueden haber diaclasas encima de kilómetros. Y a estas diaclasas se les llama diaclasas máster. Ahora vamos a ver el espaciamiento de las fracturas. Este es un ábaco que se ha hecho en los Estados Unidos estadísticamente, pero a nosotros nos podría servir, como nosotros no tenemos mucho dinero en Bolivia para estar mandando nuestras brigadas a medir diaclasas, etcétera, pero en Estados Unidos tienen plata para todo, entonces han hecho esto. Han mandado a lugares de areniscas con distinta matriz arcillosa que se llaman graovacas. También han mandado a distintos lugares donde hay dos tipos de caliza. O sea, A, B y C son areniscas sucias denominadas graovacas. D es una caliza y E es otra caliza. ¿Qué han hecho después de el resumen? El resumen es este cuadrito que en el eje de las X está ploteado el espaciamiento entre fracturas en centímetros. Aquí está 100 centímetros y 200 centímetros. Y en el eje de las Y han ploteado el espesor de la capa también en centímetros. Aquí hay capas hasta de 600 centímetros, que serían 6 metros, y 1200 centímetros, que serían 12 metros. Entonces, después de ver este ábaco, podemos concluir que el espaciamiento de
las fracturas dependen del tipo de roca. Vamos a ver con un ejemplo. Este abaco es sin esta línea verde que yo he colocado para explicar este asunto. La pregunta sería, ¿qué espaciamiento tendrá las fracturas? O sea, ¿cada cuántos centímetros o metros estarán dispuestas las fracturas en distintos tipos de roca? Por ejemplo, en A, que es una arenisca. He escogido 3 metros de espesor. Y entonces aquí, en la intersección de A con la línea verde, debo bajar perpendicularmente hasta este eje. Entonces, la respuesta sería, en una arenisca tipo A, que tiene un espesor de 3 metros, existe una fractura cada 15 metros. Bueno, yo ya he medido. Aquí no se nota bien, pero yo he medido y el resultado es 15 centímetros. Pero con ese mismo espesor, en la roca arenisca B existe una fractura cada 30 centímetros. Una fractura. Y con el mismo espesor de 3 metros en la roca C, existe cada 55 centímetros una fractura. Entonces noten que son distintos tipos de roca con el mismo espesor, dan distinto espaciamiento de la fractura. En el caso de la caliza, a esta caliza D ya no le alcanza, pero a esta caliza E sí. Y si yo bajo una perpendicular hasta aquí, yo ya lo medí, entonces el espaciamiento en la caliza de 3 metros es cada 150 centímetros o cada metro y medio. Pero una cosa debo hacer notar. El espesor de la capa es hasta por ahí, porque llega un momento que en todas las curvas, que prácticamente si yo tuviese que hacer un espaciamiento en 6 metros nomás, el doble, en 6 metros, aquí ya no me va a ser tan diametralmente opuesto, me va a medir, digamos, 155 centímetros, es casi como 150. ¿Ve? Y en todos los casos casi es así. Resumiendo, el espaciamiento de las fracturas depende del tipo de roca y del espesor de roca. Para el espaciamiento de fracturas, una cosita más que debo explicarles es en este, por ejemplo. Estas son fracturas en color azul y en color naranja. Entonces, el espaciamiento se debe, para hacer eso lo que han hecho ese abaco, han tenido que medir perpendicularmente de fractura a fractura. Esto, por ejemplo, que tenga 30 centímetros, esto que tenga 70 centímetros, esto que tenga 80, estos espaciamientos para la estadística han tenido que medir perpendicularmente entre fracturas. Lo mismo esta con esta, perpendicularmente entre fracturas. Y con eso hemos visto el espaciamiento de las fracturas. Bueno, solamente ahora les voy a leer, ustedes lo tienen en el libro, el modelo espacial y distribución de sistemas de fracturas. El método más usual de estudio del modelo y distribución de juegos de fracturas es efectuar mapas de ubicación y orientación de las fracturas
En áreas de muy buena exposición, puede ser posible mapear diaclasas individualmente y delinear la relación de diaclasas a otro y a la litología. En tales mapas, nosotros podemos trazar los rumbos y buzamientos de las fracturas, su relación a otras estructuras locales y la cantidad y dirección de cizalla, si lo hay, en las fracturas. Esto es lo más importante. En la mayoría de los casos, ni hay rocas bastante expuestas, ni tiempo disponible para permitir tal mapeo detallado. Usualmente, los datos de afloramientos esparcidos sobre un área grande están marcados sobre un mapa. Y con eso pasamos a las fracturas asociadas a falla. Aquí les voy a explicar las fracturas de rumbo y las fracturas de buzamiento. Las fracturas de rumbo están acá, donde está marcado este azul. Todas estas son las fracturas de rumbo, así. O sea que las fracturas de rumbo imitan el rumbo de la falla. El rumbo de la falla está aquí y las fracturas prácticamente son paralelas. Y las fracturas de buzamiento imitan o son paralelas al buzamiento de la falla. Entonces, esto que está, estas fracturas de buzamiento, yo lo he traído aquí para la explicación, porque aquí no se notan tan bien. Entonces, ¿cómo están asociadas las fracturas a las fallas? Primero, que ni bien se produce la falla, existe un área de influencia de las fracturas. Se producen las fracturas, pero estas fracturas no se producen indefinidamente, sino que se producen en un área definida como está aquí, como está aquí. Lo mismo en la parte de buzamiento, las fracturas de buzamiento están en un sector delimitado. No es indefinidamente que las fracturas de buzamiento van a estar aquí, por ejemplo. No, tienen un área de influencia. Y se forman fracturas de rumbo y fracturas de buzamiento que imitan tanto el rumbo de la falla como el buzamiento de la falla. Pero aquí en, en las fracturas de buzamiento hay un detalle. Hay unas fracturas que, como no se notaban muy bien aquí, hay unas fracturas pequeñas conjugadas que yo he puesto en color verde, que están aquí, pero son en menor cantidad que las de buzamiento, que las rojas. Y esto que está aquí, se puede hacer un abaco similar al que hemos hecho, al que he explicado, pero solamente con los buzamientos de las fallas. Entonces, la mayor cantidad de buzamientos, en este caso de aquí, es aproximadamente 70 grados. Y estos verdes se plotean aquí, que máximo de estos verdes han dado 30 grados. Y lo que es un poco interesante de esto, que entre los verdes y los rojos hay un espaciamiento de 65 grados, que más o menos dicen que así se forma en los laboratorios, se han dado cuenta de esa cantidad que se está repitiendo en la naturaleza. Por lo tanto, esas serían las fracturas que están asociadas a fallas. Hay una zona de falla donde están las fracturas. Luego, las fracturas asociadas a pliegues. De aquí no hay mucho que decir. Lo único que
Este es un eje de pliegue, este es otro eje de pliegue y este es otro eje de pliegue. En los ejes de pliegue están concentradas la mayor cantidad de fracturas del conjunto del pliegue. Esto es el flanco del pliegue y este es el eje del pliegue. Pero hay que hacer notar que en el eje del pliegue, en esta parte interna, las fracturas son de compresión. Aquí se comprime y se rompe. En cambio, aquí, en la parte externa del pliegue, son de extensión, porque aquí se estiran las fracturas. En cambio, aquí se están comprimiendo. Entonces, mayormente están concentrados en los ejes, en la zona de charnela, y en los flancos hay menor cantidad de fracturas, lo mismo en la parte positiva como en la parte negativa. Bueno, señores, espero que esto lo repasen, lo vean bien el video y con esto habríamos terminado la lección que se denomina fracturas. Ya estaré dándoles la siguiente lección. Muchas gracias.